Amén, Dios les bendiga. Quería compartir una palabra con cada uno que pueda ver esta transmisión. Amén. El espíritu de temor. Estamos en unos tiempos donde esto es una realidad para muchos. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Amén. Espíritu de temor. Temor al futuro. Temor a las enfermedades. Temor a un nuevo encierro. Temor a la muerte. Amén. Ahora mismo viene otro huracán más para acá, para la Florida. Temor a mis familiares, que mis familiares no vienen a Cristo. Temor al presente, temor al futuro, temor a estos tiempos finales. El espíritu de temor. ¿Por qué yo digo espíritu de temor? Porque el temor es un espíritu. Lo dice en diferentes partes de la Biblia. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Ahora nosotros tenemos que entender, amado, que las cosas de Dios, las promesas de Dios son para aquella gente que están en pacto con Dios, aquella gente que están rendidas a Él, aquella gente que están obedeciendo a Dios. Para eso son las promesas de Dios. Amén. Como dice Deuteronomio capítulo 28, todas esas promesas de Dios, promesas según si cumplimos con la obediencia. Te bendeciré, multiplicaré tu canasta, bendeciré tus animales, tus cabritas, bendeciré tus ovejas, te bendeciré el fruto de tu vientre. Pero es si dieres oído a mi voz, si pones por obras mis mandamientos. Son las promesas de Dios. Siempre están condicionadas a la obediencia. Para nosotros que estamos en Cristo, para los hijos, amén, hay un pan que el Señor hizo posible para nosotros. Hay un pan, como el Señor se lo dijo a la mujer Sirofenicia. Le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Hay un pan que el Señor compró, y ese pan es salvación, liberación, sanidad, vida abundante, paz, amén, liberación, sanidad. Todas estas cosas el Señor pagó un precio muy alto por ellas, y es para nosotros. Nosotros tenemos acceso a eso, amén, en Cristo Jesús. Pero esas bendiciones, esas cosas que el Señor ha hecho posible para nosotros, son para los hijos. Amén, como dice, por ejemplo, Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si nosotros le amamos, somos verdaderamente sus discípulos. Si nosotros le amamos, tenemos derecho entonces a estas promesas. El Señor prometió que no nos había dado espíritu de cobardía o de temor. Y entonces, ¿por qué se ve esto mucho dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantos creyentes siendo atacados por espíritus de temor? Le tienen pánico a lo que está pasando en el mundo. Le tienen pánico a lo que viene en el futuro. Le tienen pánico a estos tiempos proféticos. Le tienen pánico a las enfermedades, a los virus. ¿Por qué entonces están siendo atacados o presionados, influenciados por un espíritu de temor? Amén. Hay que mirarnos, hay que chequear nuestras vidas. Todo esto trabaja por orden. El reino de Dios es un orden. Hay una razón por la que nos recibimos. Amén. Por ejemplo, Dios opera así por orden, por sus principios de Dios. Amén. Como el Señor dijo en Mateo 6:33. Como el Señor dijo en Mateo 6:33, dijo: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí hay un orden, ahí hay unos principios. Sí, vendrán por añadiduras. Tendrás la libertad que te he prometido, pero buscar el reino de Dios y su justicia. No solamente la justicia, no solamente el carácter de Dios, no solamente el tener amor, el tener misericordia, el tener bondad. Amén, paciencia, benignidad, la justicia, el perdonar, sino el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Y el Señor, cuando el Señor comenzó a predicar, cuando el Señor se empezó a manifestar, Él empezó a predicar arrepentimiento, que la gente se volvieran a Dios. Amén, que ya había llegado la visitación de parte de Dios, y empezó a demostrar qué cosa era el reino de Dios. ¿Qué cosa era el reino? Empezó a sanar, empezó a libertar, empezó a demostrar el reino de Dios, para que la gente entonces se acercara y dijera: espérate, que este verdaderamente viene de parte de Dios. Así que
amados, siempre tenemos que chequearnos nuestras vidas, porque tenemos acceso a estas cosas, todos los cristianos. Pero no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Yo veo cantidad de creyentes que están opresionados por un espíritu de temor. Espíritu de temor terrible. Entonces hay que chequear nuestras vidas, meditar sobre nuestros caminos. ¿Estoy yo dentro de los principios de Dios? O sea, por orden son las cosas de Dios. Busca el reino de Dios, busca las almas, busca el reino de Dios, que es alcanzar las almas, que es demostrar el poder de Dios. Amén. Y busca su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, ¿estoy cumpliendo yo con los principios de Dios? Principios de Dios como tales. ¿Como cuáles? Practicar la justicia, como ya dijimos, buscar el reino de Dios, humillarnos, someternos a la autoridad. ¿Cuántos nos someten a la autoridad? Amén, en sus casas o en la iglesia. Si no nos sometemos a la autoridad, ¿cómo podemos entonces reclamarle a Dios? ¿Cómo podemos decirle a Dios, Señor, pero porque yo no recibo de respuesta en esto? Porque yo tengo que estar opresionada de esta manera. Hay que buscar, hay que hacer un buen diagnóstico. Amén. ¿Estoy yo siguiendo los principios de Dios? Los diezmos, el pagar nuestras deudas. ¿Cuántos creyentes hay que no pagan lo que deben? Y entonces quieren pedirle al Señor que el Señor les provea aquello, lo otro. Son principios que hay que obedecer para poder tener la justicia de decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú contestes mis peticiones. ¿Por qué estoy yo siendo afligida por este espíritu de temor? En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo. O sea, el que está afligido, presionado por un espíritu de temor, está ligado, está atado, es esclavo de eso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos damos cuenta que le tenemos miedo a algo y tenemos que correr a confesárselo al Señor, a ser honestos con Dios? Amén. A llevar esas cosas ante el Señor con honestidad, con sinceridad y decirle, Señor, esto es lo que me está pasando, tengo miedo de esto y yo quiero que tú me hagas libre, yo quiero renunciar a esto. ¿Cuántos saben que la Biblia dice en Proverbios 18 que el poder de la vida y la muerte está en la boca? O sea, lo que tú dices, por ejemplo, lo que tú dices, yo tengo miedo a esto, o esta es mi enfermedad, ahí te estás ligando a esas palabras, hiciste un vínculo con esas palabras. Te estás atando a eso que estás confesando. Eso es palabra de Dios. Y tienes que desligarte de eso. Amén. Después de que hayas revisado tu vida y te hayas dado cuenta de que estás o no estás cumpliendo con los principios de Dios. Entonces la Biblia dice que el que teme lleva en sí, el temor lleva en sí castigo. Claro que sí. La persona que teme es esclavo a ese temor. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que admitir estas cosas. Si no las admito, lo que no se admite no se puede cambiar. Dile al Señor, Señor, esto es lo que yo le temo. Por favor, hazme libre. Yo renuncio a esto en tu nombre. Admítelo, renuncia, recházalo. Haz esa confesión. Y entonces el Señor comienza a hacerte libre. Puede ser que sea en ese momento, puede ser que sea un proceso. Amén. Pero lo que no se admite no se puede cambiar. Entonces, el Santiago 4:7 recalca el principio de la obediencia, porque Santiago 4:7 dice que someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios primero, luego resistir al diablo y de vosotros huirá. Una promesa. Hay veces que hay que chequearse a ver si estamos sometiéndonos a Dios y luego resistir. Hay cosas que hay que resistirlas. No, esto no es para mí, lo rechazo. La enfermedad no es para mí. El espíritu de temor no es para mí. Te equivocaste. La palabra dice que el Señor me ha dado espíritu de poder, espíritu de amor. Hay que combatirlo con la palabra. Lo que pasa es que a veces nos conformamos con tan poco. Nos sometemos al espíritu de temor. Amén. Estos son los principios. Mira a ver, haz un buen diagnóstico. Reconoce si estás atado a eso. Recházalo, renúncialo y luego resiste con la palabra. Amén. Firme con la palabra, porque no te ha dado Dios espíritu de temor. Fuera con eso en estos tiempos. Fuera con el espíritu de temor. Resiste por la palabra. Amén. Dios te bendiga.